que aquí les he cargado el modelo, digamos. No me acuerdo si nos faltaban detalles nada más al que habíamos hecho, pero bueno, este, para que tengamos el mismo todos, les he cargado el modelo del edificio de 10 pisos aquí en el Drive. Así lo hablan de ahí directamente. Hoy lo vamos a usar por eso. Este, no sé si lo quieren ir abriendo, lo quieren abrir después. Sí, es. Em, claro, hoy tenemos que llegar como sea a, a insertar las cargas sísmicas, digamos. A insertar las cargas sísmicas como sea. Así que bueno. Pero sí es el mismo que tenía, solamente bueno, para que trabajemos con el mismo y nos dé los mismos resultados, digamos. Porque por ahí si tienen algo un poco diferente, eh, nos va a dar un poco diferente. O sea, generalmente no tiene que ser tan diferente, pero para que tengamos exactamente lo mismo. Bien, entonces vamos a diseño sísmico. La clase anterior, se han estado los dos, ¿no, Facu, también? Claro, cierto. Hemos visto estructuración con tipología de edificios. Este, hemos visto así, volando, esto de sismo, digamos, pero muy resumido porque no hemos tenido tiempo. Bueno, ahora sería dedicar toda la clase a esto y determinar las cargas sísmicas con un método que se llama el método estático, el método de cargas equivalentes. Este, bueno, la bibliografía eh, utilizada bueno, en esta clase es Bassani Meli, este edificio, que tiene diseño sísmico de edificios, está muy bueno. Bueno, también está subido el Drive. He puesto los capítulos realmente como vemos resumido en una clase, bueno, sería el libro completo, digamos, de diseño sísmico, pero bueno, he sacado cosas de todos estos capítulos por ahí si quieren, este, que bueno, pero cosas así muy puntuales. Eh, bueno, obviamente el CISO 103 parte de ejemplos y el CISO 103 toma uno que de vuelta, yo les recuerdo, este es para cargas sísmicas, aquí se determinan las cargas sísmicas. En el tomo 2 ¿sí? O parte 2 ¿sí? Es la parte de especificaciones ya para el diseño del hormigón. ¿Sí? Este es más parecido, vamos a decir, al CISO 201, que da especificaciones de armadura y esas cosas. Eh, no me fijo si está grabando mi voz. Perdón, me he hecho acordar. Parece que sí. Mientes que no te estoy compartiendo. Me estás mirando a mí. Bien. Ahí te comparto. Disculpa. ¿Estamos? Bueno. Este tiene. Es como el circuito 201 le estoy diciendo, ¿no? Para que se den una idea. No sé si vamos a tener tiempo de abrirlos y chusmearlos. Pero bueno. eh, Aquí da más las especificaciones del hormigón y aquí da especificaciones de cómo insertar la carga sísmica. ¿Sí? Me adelanto un poquito, ¿sí? Pero hay varias maneras, ¿sí? Hay un método simplificado, súper sencillo, pero bueno, para poder aplicarle eso tiene que ser estructuras muy pequeñas, muy regulares, que es el método simplificado. Después está el método que vamos a nosotros, el de cargas equivalentes. Eh, bueno, que eso, bueno, vamos a ver, tiene un poquito más de parámetros, interviene el suelo, interviene la zona sísmica, bueno, varias cosas que no intervienen en el simplificado. Y después está análisis dinámico. O sea, nosotros estamos haciendo análisis estático, después dentro de análisis dinámico es un mundo y es bastante avanzado lo que es hacer análisis dinámico.
En ese sentido, el más sencillo es el análisis modal espectral, se llama, que es parecido. No vamos a tener tiempo de verlo, pero más o menos les digo, como para que tengan título, ¿sí? Pero después, bueno, hay otros, hay más análisis dinámicos, hay otros métodos, pero bueno, se necesitaría muchísima más clase como para abordarlos, ¿sí? De todas maneras, el reglamento no dice mucho respecto a eso, ¿sí? No es que esté normado dentro de una normativa del CIRSOC, digamos, sino que es más, más una metodología que todavía no tiene algunos lineamientos, y define lineamientos a seguir por el CIRSOC, pero no tiene tantas especificaciones como el que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Al principio, bueno, ya habíamos visto cuáles eran las causas de los sismos, que decíamos, bueno, que son todos los terremotos, las vibraciones de la corteza terrestre, bueno, y generalmente está causado por, o sea, los que estudiamos son los que están causados por el movimiento de las tectónicas de placas, ¿sí? Y vemos cómo en los bordes se generan estos fenómenos, ¿sí? Eh, Vamos a saltear un poco, ¿sí? Pero esto más o menos qué sería la causa, cómo, cuál es la energía que libera, cómo se los asocia con escala de magnitud de Richter. Eh, Así que, bueno, y también hemos visto, vamos a ver esto o sea, no lo vamos a estar salteando, pero bueno, esto en realidad, esta energía, nosotros, como el sismo, estas vibraciones, como bueno, si quieres pongo el videito como para que nos entendamos, las percibimos en formas de ondas, ¿sí? Eh, las percibimos en forma de ondas y las detectamos con acelerogramas, ¿sí? Con sismógrafos. Son los registros sísmicos que tenemos, ¿sí? Todo lo que sabemos de ellos se obtiene de esta información, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en realidad estas ondas después, cuando se las clasifica, se las estudia, diferentes tipos de ondas, ¿sí? La cuestión es que nosotros no vemos, no lo estudiamos al sismo tan detenidamente, ¿sí? Cuando hacemos una estructura, no estudiamos el sismo tan lo que hacemos, como en todo, son grandes simplificaciones para abordar el fenómeno, ¿sí? Y esas grandes simplificaciones están justamente en el CIRSOC 103, en el tomo 1, que nos dice, bueno, en función de la zona sísmica, del tipo de suelo, del periodo de la estructura, bueno, te voy a dar una carga sísmica, ¿sí? Eh, Así que por eso es un poco, más que nada, para hacerle ver la complejidad de la temática, ¿sí? Que sería bueno, en un en un acelerograma podemos ver tanto aceleraciones como velocidades como desplazamientos, ¿sí? Se pueden, son todas las variables que podemos ver, ¿sí? Eh, y bueno, y un poquito, ya lo habíamos visto, ¿sí? Pero, como para caracterizarlo, ¿sí? Hay picos de aceleración, ¿sí? Picos de velocidad, picos de desplazamiento, y no es que se dan simultáneamente, ¿sí? No es que uno se da en el mismo tiempo que en el otro, ¿sí? Pero estos picos, bueno, son importantes, ¿sí? Y también porque si es que algún día siguen estudiando sismo, más de una sola clase, si no se quedan con esta clase de sismo nada más, van a ver que también hay métodos dinámicos, por ejemplo, uno que se llama integración paso a paso, uno de los que yo conozco, que básicamente insertas el acelerograma a la estructura y se hace la integración paso a paso con las ecuaciones que vamos a ver de movimiento, ¿sí? Y obtienes cómo es realmente el movimiento, cómo son los esfuerzos en el sismo bajo este sismo en particular, ¿sí? Bajo este sismo en particular. Así que,
o sea, esto directamente podría ser la carga sísmica, por decirlo así, ¿sí? Con esto le ingresan, pero ya no desde un sentido desde estático, sino desde un sentido dinámico, ¿sí? Y obtienen la respuesta, ¿sí? Pero bueno, nosotros no lo analizamos así en el curso, ¿sí? Eh, y un poco, bueno, una de las razones, primero porque es muy complejo y otra también es porque hay que tenerlo en el acelerograma, ¿sí? O sea, qué sismo le vas a insertar, digamos, ¿sí? Eso es muy útil para mí, o sea, en, en las cuestiones más terrenales, vamos a decir, es muy útil cuando tienes una máquina vibratoria y le insertas el acelerograma que ya son más parecidas a ondas sinusoidales. Pero un sismo es muy diferente, cada sismo es muy diferente al otro, digamos, ¿sí? Así que, bueno, también es eso, digamos, qué sismo insertas para que resista tu estructura. Bueno, si lo insertas el peor sismo de la historia, seguramente te va a dar resultados bueno, ya vamos a ver, no es tan así tampoco. Hay sismos fuertes que afectan a determinados tipos de estructura y sismos más débiles, pero que afectan a otro determinado tipo de estructura. O sea, también hay que tener criterio en ese sentido. Entonces, primero, no es una acción parecida a las que veníamos viendo, que eran las gravitatorias. No hemos visto viento, que es el CSO 102, ¿sí? Pero también es muy diferente a viento, ¿sí? Eh, si bien, bueno, básicamente la mayor complejidad es que se debe a una acción dinámica, ¿sí? Y que se debe a una interacción compleja entre el movimiento sísmico, que ya de por sí es muy complejo, ¿sí? El movimiento sísmico que ya es complejo, las propiedades del suelo, que básicamente, lamentablemente, no las conocemos, o sea, solamente conocemos un SPT, generalmente no tenemos más datos, ¿sí? Y las propiedades de la estructura, que es lo que más conocemos, pero también es muy complejo una estructura de hormigón armado caracterizar sus propiedades. Digamos, si queremos ser científicamente exactos, también hacemos simplificaciones, pero desde ya hay muchas simplificaciones tanto en el suelo y en el sismo, ¿sí? Entonces, lo vamos a analizar como un conjunto de cargas estáticas que se aplican a la estructura, y esto naturalmente es una gran simplificación, ¿sí? Y por eso está bueno que hayamos visto la clase anterior tipologías estructurales. ¿Por qué? Porque generalmente hay que tener muy en cuenta cómo se va a resistir, ¿sí? O sea, tener bien en claro que sea idóneo y eficiente para observar estas fuerzas horizontales sobre todo, ¿sí? Y detallar básicamente, bueno, según el sistema estructural, para resistir estas cargas horizontales, bueno, si vos tienes diagonales, cómo van a ser esas diagonales, si vos tienes, bueno, nosotros tenemos pórticos, si tenemos tabiques, o la estructura que tengamos, ¿sí? Cada una va a ser muy distinta, y justamente por eso también el Circuito 103 tiene muchos tomos, ¿sí? Porque uno es para el tomo 2, como les decía, es para hormigón, pero que interviene mucho el detalle de cómo vamos a diseñar el hormigón, después cómo diseñar mampostería, cómo diseñar acero, cómo diseñar soldaduras, bueno, tienen todos sus otros apartados, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste un poco, vamos así como intuitivamente, el efecto de un sismo, ¿sí? Esta es una estructura, esto lo saco del libro de Bassani Meli, ¿sí? Esta es una estructura que tiene presencia de un sismo. El sismo es una acción un movimiento en la base, ¿sí? El suelo se mueve y hace desplazar a la base. La base tiende a seguir el movimiento del suelo, mientras que por inercia la masa del edificio se opone a ser desplazada, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, creo, en la clase anterior, pero bueno, no está de más repetirlo. Es decir, toda esa masa del edificio, donde se concentra generalmente la mayor masa, en las losas dentro del piso, ¿sí? A los que más volumen tiene, más masa, ¿sí? En las losas dentro del piso, se opone a ser desplazada por inercia, ¿sí? Y a seguir el movimiento de la base. Estas
fuerzas de inercia son de naturaleza dinámica porque tienen dinámica, velocidad y aceleración, ¿sí? Que por la irregularidad del movimiento del suelo y la complejidad de los sistemas estructurales requiere grandes simplificaciones para ser objeto de análisis como, diseño, como parte del diseño estructural, ¿sí? Esto básicamente, yo les ponía el ejemplo, es que cuando está quieto el auto y arranca fuerte, ¿sí? Y hay toda una fuerza que te lleva hacia atrás, ¿sí? Y bueno, si frena te lleva hacia adelante porque uno está en reposo y básicamente el auto, en este caso, entre comillas, el suelo, ¿sí? Es el que se está desplazando y nos está moviendo a nosotros, y serían esas fuerzas inerciales, ¿sí? En ese sentido, lo que yo digo, para que nos relacionamos intuitivamente, ¿qué le hace el sismo al edificio, ¿sí? Hay una base que se está moviendo y el edificio se opone por inercia a ser desplazado, ¿sí? Entonces, bueno, el movimiento del suelo consta de vibraciones horizontales y verticales. Bueno, las más desfavorables generalmente, casi siempre son las horizontales, no las verticales, ¿sí? Bien, la flexibilidad de la estructura ante el efecto de la fuerza de inercia hace que éste vibre de forma distinta a la del suelo. No va a seguir estas vibraciones que veíamos, estos acelerogramas de la base o del suelo, no va a ser la misma, ¿sí? Las fuerzas que se inducen en el edificio serán proporcionales a la masa del edificio y son funciones de las propiedades dinámicas que definen su forma de vibrar. Ya vamos a ver cuáles son esas dos propiedades dinámicas. Una es el periodo fundamental de la estructura T y la otra, bueno, es epsilon, en realidad he puesto E, ¿sí? Se llama amortiguamiento, ¿sí? Esas dos propiedades son propiedades dinámicas que nosotros simplificamos el problema con esos dos parámetros, ¿sí? Entonces, así lo simplificamos el problema, así de, nosotros aquí no vamos a ver ninguna ecuación compleja, lo estamos viendo cualitativamente para que entendamos el procedimiento reglamentario, porque yo les quiero enseñar el procedimiento reglamentario y para eso quiero que entiendan los conceptos de estos que yo sé que no estamos muy familiarizados, ¿sí? Entonces, yo aquí no les voy a hacer ver el decaimiento. Bueno, hay ecuaciones que tampoco son tan difíciles, pero yo quiero que entendamos mínimo qué es el periodo de estructura, qué es el amortiguamiento, qué es cuál es la rigidez, cuál es la masa, y son los parámetros básicos para que nosotros, bueno, podamos usar el CISO 103 y no leer y pensar que esto es chino, porque no es chino, ¿sí? Es bastante, solamente que no estamos acostumbrados a dinámica. ¿A qué es lo que eh, o sea, ¿cómo lo simplificamos ¿cómo es? Al problema? Al problema de un edificio. Todo un edificio, en realidad, todo el edificio, lo imaginamos de esta manera. Una masa concentrada, se llama un sistema de un grado de libertad, una masa concentrada. Esta es la masa. Esto tiene un amortiguador, ¿sí? Y esto tiene una rigidez. Este sería el conjunto de las columnas, este conjunto de toda la masa concentrada y un amortiguador. Ya vamos a ver qué es, ¿sí? Pero a eso, así de básico, es como analizamos esto, ¿sí? Ya vamos a ver más videos, ¿sí? Bueno, ¿y qué sería? Bueno, la masa no hay mucho que hablar, ¿sí? Es simplemente el peso. Y concentrada, ya vamos a ver por qué se la analiza así, ¿sí? La rigidez lateral, esas las conocemos de las ecuaciones de resistencia de materiales, ¿sí? Las conocemos cuáles son E por I sobre la altura de cada una de las. Acuérdense que la inercia es la inercia fisurada, ¿sí? E por I sobre la altura de las columnas vendría a ser esta rigidez de la que estamos hablando, ¿sí? Y el amortiguador ¿qué significa? Esta masa concentrada va a tender a vibrar, ¿sí? Y en teoría, si no tiene un amortiguador, si es que no tiene alguna fuerza que lo vaya deteniendo, vibraría hasta el infinito. Eso sería, nunca pararía de vibrar. Siempre, bueno, por cuestiones de la física, si es que hay una fuerza, tiene que haber otra que la detenga, ¿sí? Si no se va
mantener vibrando. Entonces este amortiguador es lo que hace que se detenga, ¿sí? Es lo que lo va deteniendo poco a poco, ¿sí? Y básicamente depende eh, del material, ¿sí? Cada material en sí va a tener cierto amortiguamiento, lo va a ir frenando, es como una fricción de las partículas, ¿sí? La fricción de las partículas entre los materiales que hace que se vaya deteniendo la oscilación, ¿sí? Bueno, por lo pronto, esta imagen que yo les pongo aquí, quiero que entiendan que el sismo va a tener un acelerograma en la base, o sea, aquí que incide en el edificio, ¿sí? Y la masa va a tener otro, ¿sí? El edificio en sí va a tener otro, ¿sí? Eso es lo que quiero que entendamos, que son dos distintos, ¿sí? Bueno, los movimientos del suelo son amplificados de forma importante por la vibración de la estructura. O sea, de manera que las aceleraciones en ella pueden ser varias veces superiores a las del terreno. Entonces, el terreno tiene una vibración y la estructura tiene una vibración más fuerte, ¿sí? Tiene una vibración más fuerte en general, ¿sí? Cuando los movimientos del suelo son bruscos, o sea, ondas de periodo corto, no les he dicho, periodos cortos son más rápido, claro, más juntas, ciclos con poca distancia entre unos y otros, ¿sí? Resultan más afectadas las construcciones rígidas y pesadas, ¿sí? Eh, bueno, ya le voy a hacer ver un video de eso. Al revés, a las largas, ¿sí? A las altas y flexibles. Eh, O sea, hay un montón de videos para que entendamos más bien esto, pero esto quiero que vean que primero que esto se vea amplificado y que depende ahora de la rigidez de la estructura, a ver a cuál le afecta más un sismo en particular, ¿sí? Eh, Efecto sísmico en los edificios. Mediante un oscilador de un grado de libertad, que sería ¿sí? Este es un oscilador de un grado de libertad, intentaremos entender las relaciones entre masa, rigidez y el amortiguamiento, lo que decíamos hace rato, ¿sí? Que son aquellas que se utilizan en la ecuación fundamental del movimiento. Básicamente la ecuación fundamental del movimiento, masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, ¿sí? Estas son todas fuerzas, rigidez por desplazamiento, más la fuerza de excitación sísmica, ¿sí? Tiene que ser igual a la fuerza de excitación sísmica, ¿sí? Entonces aquí hay una fuerza de este lado de la ecuación y de este lado nosotros en estática no tenemos fuerzas de aceleración, fuerzas inerciales ni estas que son debidas al amortiguamiento. Estas dos fuerzas se hacen cero. Entonces, cuando es estática, directamente tenemos que es igual la fuerza es igual a K por mu, ¿sí? Ahora se agregan los componentes de masa por aceleración y amortiguamiento por velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas derivadas de la inercia de la masa? ¿Sí? Bueno, aquí en la forma general solamente nos interesaría, ¿sí? El primero, porque tiene dos componentes, uno relativo a la base y otro el de la base, ¿sí? O sea, la base se mueve, pero ese no nos interesa, sino sería la estructura con respecto a la base. Si tiene un movimiento solamente de la base, sería un movimiento de todo el edificio como una caja, como un cuerpo rígido, ¿sí? Pero nosotros, si se mueve, o sea, imagínense que se mueve esto y todo junto como una caja. Pero a nosotros nos interesa el relativo de la base respecto a la masa. Ese movimiento es el que nos causa las fuerzas inerciales, ¿sí? Al igual que el que vamos a analizar. Bueno, el C es el amortiguamiento, ¿sí? Y es un componente que depende, como decía, de la fricción entre las partículas y es proporcional a la velocidad, ¿sí? K por mu, bueno, esta ya la conocemos, son las fuerzas elásticas, ¿sí? Que se oponen al desplazamiento, ¿sí? Y la fuerza de excitación sísmica, ¿sí? Entonces aquí, como les decía, tenemos estas tres variables y vamos a ver qué hacemos, ¿sí?
Entonces estudiamos este sistema de un grado de libertad con periodo fundamental igual al periodo fundamental de la estructura. Eso es muy importante, ¿sí? Que esto nos va a interesar cuál es su periodo fundamental y si tiene el mismo. O sea, este es un experimento. Si tiene el mismo periodo que la estructura, que el edificio, ¿sí? Podemos estimar con aceptable precisión cómo, o sea, si tiene el mismo periodo fundamental, cómo va a ser la respuesta de ese edificio, como algo equivalente, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora el concepto de periodo natural de una estructura, ¿sí? Eso vamos a intentar entenderlo ahora, ¿sí? Es aquel con el que oscila libremente un oscilador sin cargas externas, ¿sí? No tiene cargas sísmicas. Es propio de la estructura, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos? Aplicamos un desplazamiento de su posición de equilibrio y la dejamos vibrar, básicamente. La movemos y la dejamos vibrar, ¿sí? Y se computa el tiempo necesario para que vuelva se cuenta cuánto vuelve a su posición inicial, ¿sí? Entonces, eso sería un ciclo, ¿sí? Claro. En matemáticas, hablando de matemáticas, nosotros teníamos esta ecuación, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Esta? ¿Sí? Bueno, simplificatoriamente sacamos el amortiguamiento para no complicar las ecuaciones. Es resolver esta ecuación, donde la excitación es cero, la excitación sísmica es cero, le hemos sacado el amortiguamiento nada más, ¿sí? El C le hemos sacado para simplificar. Pero es resolver esto, ¿sí? Entonces se obtiene, esta es la expresión, se obtiene, esta expresión es básica, digamos, que el periodo de la estructura es 2pi, es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la rigidez, ¿sí? 2pi es algo, bueno, como la ecuación más sencilla para obtener para un oscilador de un grado de libertad, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Sí? ¿Cómo haríamos para este oscilador que lo estamos? En realidad este es un experimento, ¿no? Ya le voy a hacer ver los videos, pero se acaba de internet, me pareció muy interesante, es un experimento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcularlo, ¿sí? La rigidez primero es la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, ¿sí? Puede obtenerse a partir de ecuaciones de resistencia de materiales, ¿sí? Eso lo podemos obtener, ¿sí? F sobre delta lo podemos obtener como, bueno, ya vamos a ver. Luego podemos obtener el periodo del oscilador con la ecuación dada, obviamente si conocemos la masa, ¿sí? O sea, tenemos la masa es 0,5 kilos, la altura conocemos, BH, estos serían los lados, me imagino. Los lados, a ver, B y H, 2, 110. Claro, aquí está. H es la altura, B es un ancho, este D es el espesor, aquí está, ¿sí? Pero eso sería de la masa, sería. Estos serían de las columnas. Del de arriba no interesa la masa. De la masa. Y el B y el D sería de la columna. Claro. Ahora vamos a ver, pero esto es como una planchuelita, ¿sí? Una planchuelita finita y un poco. Tiene 110 milímetros, o sea, sería 11 centímetros por 0,6 milímetros de ancho, ¿sí? Entonces yo le aplico fuerza en este sentido, utilizo la inercia con el espesor al cubo, ¿sí? Con el espesor al cubo sería la inercia. Entonces, básicamente, K se obtiene como 24 E por I sobre H al cubo, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Bueno, el delta, ¿sí? Si nosotros aplicamos una fuerza aquí, esto se obtiene de ecuación de resistencia de materiales, es la fuerza por H cubo sobre 24 E por I, ese es delta, ¿sí? La inercia, bueno, esa la conocemos, ¿sí? Entonces hacemos fuerza, la rigidez es fuerza sobre desplazamiento, ¿sí? Simplemente la fuerza desaparece porque la rigidez se simplifica, ¿sí? Simplifica la fuerza, ¿sí?
Entonces queda 24E por I sobre H y aquí está calculada así. 24E por I sobre H y la rigidez me da 94,9 newton sobre metro. Entonces, si yo tengo la masa, tengo la rigidez, ¿sí? Puedo obtener, ¿sí?, el periodo de la estructura en segundos. Esto es matemáticamente, ¿sí? Ahora les voy a hacer ver unos videos que tengo aquí que los he descargado. Están en... A ver, espero que se... Están en internet, están muy buenos las clases estas. Hola, mi nombre es Laura Nava y vamos a presentar. Pero ese es el mismo modelito, ¿sí? Es el mismo modelito. Bueno, básicamente tiene el mismo peso, tiene el mismo material, las mismas dimensiones. Entonces vamos a poner en prueba qué sería este periodo que estamos calculando numéricamente. Bueno, que sería verlo, digamos, porque no es nada de otro mundo, ¿sí? Una forma sencilla de medir el periodo fundamental de este modelo. La forma consiste en inducir el desplazamiento, dejarlo oscilar libremente, esperar una serie de oscilaciones, 20 por ejemplo, y dividir el tiempo total entre esas 20 oscilaciones. El tiempo que nos dé que tarda en hacer una oscilación sería el periodo fundamental. Se lo va a desplazar y van a contar las veces que vuelve a su periodo. 5, 10, 15, 20. Ha tardado 9,49. 9,49 entre 20 son 0,47 segundos. 0,47 segundos sería el periodo fundamental de este modelo. Vamos a cambiar un segundito. Entonces, ¿no se entiende? No había fuerza exterior, ¿sí? No había fuerza exterior porque... Uy, perdón, Facu. Pero no había fuerza exterior porque la movida la ha desplazado y ha dejado que oscile sin fuerza exterior. A eso nos referimos cuando ponemos de este lado de la ecuación un cero, ¿sí? O sea, en todo el movimiento de la estructura, ¿sí?, no había ninguna fuerza, era el propio, vamos a decir, con el que decide oscilar la estructura naturalmente, ¿sí? Y se han fijado, era 0,47 segundos, que es prácticamente el que hemos calculado con las ecuaciones estas, ¿sí? O sea, son bastante exactas, ¿sí? Aquí había puesto más videos. Vamos a verlos, ¿sí?, para que se entienda un poco más. Incrementar la masa en 350 gramos promedio de tornillo que se añaden a los 522 que ya teníamos. Vamos a proceder de la misma forma que anteriormente a medir el periodo fundamental. Si ahora le agrega masa y calcula, o no calcula, digamos, determina el periodo fundamental. ¿Qué pasa cuando le agregas masa? Se hace más pesado, se mueve más lento, ¿sí? 13,57. 13,57 entre 20 ciclos serían 0,68 segundos por ciclo. El periodo anterior era 0,47 segundos por ciclo. El amortiguamiento es una propiedad Bueno, entonces vemos cómo el periodo cambia de vuelta con estas dos variables, con la masa y con la rigidez, ¿sí? Si tiene más masa, se vuelve más lento, ese mayor periodo fundamental. Si tiene menos masa, a una misma rigidez estamos hablando, ¿sí? Y bueno, inversamente sería con la rigidez, ¿sí? Un edificio más rígido se va a mover más lento, va más rápido, porque tiene más rigidez, ¿sí? Pero bueno,
para que se entienda un poco eso. Y para ver, bueno, vamos a ver todos los videos. El 3 me lo voy a saltear. con el que las estructuras estén hechas. En este caso se hace Esto es para entender el amortiguamiento. con el mismo tipo estructural pero distinto material para evaluar el amortiguamiento que estos poseen. Como vemos, en el caso del metacrilato, que sería este, el amortiguamiento es mucho mayor, con lo cual la respuesta se reduce muy rápidamente. Esto es muy deseable en las estructuras, que tienen un amortiguamiento típico de un 5% con respecto al crítico. ¿Sí? O sea, básicamente son las dos mismas, viven en el mismo, tienen el mismo periodo estructural, diferente amortiguamiento, y una se detiene antes. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Y ahí habla del amortiguamiento crítico, que vamos a explicarlo de otra manera, sí, pero el amortiguamiento crítico es el amortiguamiento ideal en el cual sería tan bueno el amortiguamiento que solamente hace un ciclo, va y vuelve y ya no se mueve más, ¿sí? Ese es el amortiguamiento crítico. Ella decía que era un 5% del amortiguamiento crítico en las estructuras. Bueno, todos los reglamentos en general adoptan ese valor como típico, ¿sí? O sea que nosotros, eso no es un dato que lo midamos ni nada, simplemente dice, bueno, vos toma un 5% del amortiguamiento crítico vas a tener tu estructura, ¿sí? O sea, de eso que va a ir y va a volver, y se va a detener una sola vez, ese sería el C máximo, toma un 5%, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. De esto no vamos a hablar mucho, pero sí para que se entienda un poco de cuando hay más de una masa concentrada, que son los modos de vibración, ¿sí? O sea, una misma va a tener cada vez, va a tener diferentes modos, una misma estructura va a tener diferentes modos de vibración. Necesitamos lo que llamamos el periodo fundamental. En esa forma de vibración, la última planta es la que presenta la mayor amplitud. En este modelo podemos intentar excitar modos secundarios. Claro, ¿qué significa que tiene? O sea, en el primer, estaba hablando que el primer modo de vibración, ¿sí? El que visto recién, que se mueve todo, o sea, este es el que mayor movimiento tiene, ¿sí? Claro, y estos tienen menores, o sea, si nosotros lo graficamos, esto va a ser como un triángulo, ¿no? Va a ser como un triángulo. Ese es el primer modo, ¿sí? En el cual no hay quiebres, o sea, no tiene puntos de inflexión. O sea, ¿por qué? Porque arriba es el máximo, sí. Bueno, este siempre es el primer modo y es el que analizamos nosotros en el método estático. ¿Sí? Después si hacen el método dinámico más sencillo de análisis modal, tienen que ver todos los modos, ¿sí? Y un poco de eso, bueno, por eso les mostraba esta, ¿sí? ¿Qué significan los modos? Como en realidad no son masas concentradas, en realidad tiene más modos de vibrar. Ahora es un sistema ahora de 3 masas concentradas y va a tener más modos de vibrar, ¿sí? No solamente va a tener uno solo. El segundo modo tiene un periodo menor que el primero. Primero estamos en torno a 1,12 segundos, el segundo modo estamos en torno a 0,40 segundos. Si lo excitamos con una velocidad un poquito mayor, podemos llegar a excitar el tercer modo en torno a 0,29 segundos. Lógicamente, la respuesta del edificio dependerá del contenido de frecuencias del terremoto que excitará uno u otro modo. Bien, es que para los entonces es bastante más complejo que un oscilador de un grado de libertad, porque en este caso que ya tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Vemos que va a tener un sismo con una frecuencia baja, va a excitar el primer modo, sí. Si tiene una frecuencia un poquito más alta, el segundo modo, y una frecuencia más rápida, el tercer modo. En general el sismo, como veían en esos acelerogramas, es un quilombo de aceleraciones, de frecuencias altas, frecuencias bajas. Entonces va a excitar todos los modos, digamos, ¿entienden? Así que por eso es bastante complejo. Nosotros simplificamos en el método estático como que el primer modo es el predominante, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando nosotros, ¿sí? Como para que se entienda.
Bueno. Bueno, hasta ahí, esos serán los videos. No sé si hay alguna duda de todo lo que hemos visto. Facu, ¿todo bien? Bueno, em, bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, como les decía, un sismo puede afectar a dos edificios de manera diferente, ¿sí? Una estructura con periodo natural de 0,5 segundos se atribuye a edificios aproximadamente de 4 o 5 pisos, ¿sí? Los afectan los pulsos cortos, ¿sí? En cambio, una estructura con un periodo natural de un segundo, vamos a decir que es un edificio de 8 o 12 pisos más alto, ¿sí? Lo van a afectar los pulsos más largos. Es decir, un mismo sismo va a generar una salida, ¿sí? Esta sería la salida, el acelerograma del edificio, ¿sí? Distinta, ¿sí? Este va a ser que cuando hay, fíjense que cuando hay frecuencias cortas, ¿sí? Es donde se obtienen los picos aquí de aceleración y de velocidad y de desplazamiento, ¿sí? En cambio aquí donde están un poquito más distanciadas, ¿sí? Se obtienen los picos de velocidad, aceleración y desplazamiento en la de en la que tiene un periodo natural más largo, ¿sí? Entonces por eso un sismo no afecta de la misma manera a unos que a otros, ¿sí? Bueno, si graficamos, o sea, nosotros si graficamos la respuesta máxima, ¿qué significa? Aquí este tiene un periodo de 0,5 segundos y graficamos cuál es la aceleración máxima, ¿sí? Pum. O sea, ese es el dato de todo un acelerograma. O sea, hay un sismo de entrada, ¿que no? Entonces hay un acelerograma de salida, de respuesta se llama, ¿sí? Entonces de todo eso me va a importar un solo valor. O sea, será dos valores, que para el periodo de t 0,5 segundos, esta es la aceleración máxima. Para el periodo t de unos segundos, esta es la aceleración máxima, ¿sí? Ahí vamos a ir uniendo puntos y vamos a hacer esta gráfica, ¿sí? Para 1, para 0,5, si tengo otros osciladores, le vamos poniendo para cada uno cuál es el máximo. Eso se llama, si construimos esto, se llama espectro de respuesta, ¿sí? Porque solamente me interesa el valor máximo para cada periodo fundamental de la estructura de este oscilador de un solo grado de libertad que estamos viendo, ¿sí? Solamente me interesa, bueno, aquí hay varias curvitas, lo que pasa es que una es en X, otra en Y y otra es vertical, ¿sí? Pero bueno, aquí la línea negra es la promedio entre X y Y, ¿sí? La cuestión es que este sería un espectro de respuesta para un sismo. O sea, un sismo tiene un espectro de respuesta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver de este espectro de respuesta? Que en periodos muy cortos, las estructuras muy rígidas, tienen aceleraciones iguales a las del terreno. O sea, estamos hablando de estas. Fíjense que esto primero es una escala logarítmica, también eso no les he dicho. Pero aquí, si es muy rígida, es como una caja, vamos a decir, se va a mover junto con el terreno. Son aceleraciones pequeñas. Y si es muy flexible, ¿sí? Estructuras muy flexibles tienen periodos estructurales muy largos, ¿sí? La aceleración tiende a ser cero. Porque básicamente lo que va a pasar es que el suelo se mueve, es como, bueno, el suelo se va a mover, pero este es tan flexible que no. O sea, ese sería el otro límite. Claro, no se mueve la estructura. Pero lamentablemente para periodos habituales en los edificios la respuesta es una amplificación. O sea, todo esto está amplificado. Esto es la aceleración del terreno y en general nosotros vamos a tener una aceleración mayor en la estructura, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Bueno, bueno, esto está un poco salteado porque estoy resumiendo cosas. El tema de estas respuestas, ¿sí? También tienen que ver la disipación de la energía que se da de manera plástica, ¿sí?
o sea, aquí el coeficiente de este mu, ¿sí? Si es 1, ¿sí? Vendría a ser un comportamiento totalmente elástico de la estructura, ¿sí? Y si es 2, por ejemplo, ¿sí? Tiene el doble de desplazamiento respecto al elástico, ¿sí? Eso sería, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando afecta un sismo, ¿sí? Generalmente es un sismo severo, ¿sí? Las estructuras hacen una incursión en el campo plástico, no es todo elástico, ¿sí? Y de esa manera se disipa energía también, ¿sí? Se disipa energía, ¿sí? Este, entonces, ¿qué es lo que se observa? Que esta disipación de la energía reduce las aceleraciones del espectro de respuesta, ¿sí? Este sería un espectro de respuesta y estos son otros para diferentes incursiones en el campo inelástico, ¿sí? Es decir, que al degradarse la rigidez también, ¿sí? Cuando se degrada la rigidez de la estructura, lo que hacemos es que en vez de que la respuesta sea totalmente elástica esta, ¿sí? Tengamos, claro, aquí está mu igual a 1, mu igual a 2, mu igual a 4, mu igual a 5, ¿sí? Son cada una de estas, cada vez las respuestas se van atenuando, ¿sí? Esto es importante, también un concepto lo quería introducir así medio tirado de los pelos, pero porque el reglamento utiliza esto, ¿sí? Lo utiliza porque ya van a ver que vamos a calcular una fuerza elástica y después la vamos a reducir, no sé, entre 5. ¿Sí? ¿Por qué la reduzco entre 5? Si calculando una fuerza elástica, ¿por qué la reduzco entre 5? Y el reglamento me dice eso. Y bueno, es por este fenómeno que les estoy haciendo ver, ¿sí? Este fenómeno de que se degrada la rigidez, hay incursiones en el campo plástico, y entonces la fuerza es menor, ¿sí? Bueno, y también esto, otra diapositiva súper resumida, que no solamente como hemos visto la estructura, que hemos visto los primeros que lo caracterizaba el periodo fundamental y el amortiguamiento, son variables que dependen de la respuesta que nosotros hemos visto, que de ahí se arma el espectro de respuesta, ¿sí? No solamente el mu, digamos, las incursiones en el campo inelástico, ¿sí? La ductilidad se le llama eso, ¿sí? Sino también el tipo de suelo va a depender. ¿Por qué? Porque si aquí está la fuente emisora, ¿sí? Aquí sería el foco, ¿sí? De donde se produce el deslizamiento, ¿sí? De donde provienen las ondas, ¿sí? Esto va a ir va a ir viajando a través del suelo por medios elásticos, ¿sí? Que pueden ser rocas, que pueden ser terrenos blandos, ¿sí? Y eso también va a afectar la naturaleza del sismo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si el terreno es de una roca rígida, ¿sí? Predominan las ondas cortas, ¿sí? Predominan las ondas cortas. Pero si pasa desde aquí a un terreno blando, o sea, la onda que va a predominar son ondas más largas, pero para mantener, ¿sí? Esta cantidad de energía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Va a aumentar, o sea, va a aumentar su amplitud, la onda. O sea, aquí tiene menor amplitud, mayor frecuencia, aquí va a aumentar la amplitud, o sea, son movimientos distintos en función del terreno, ¿sí? Bueno, y hay otros fenómenos, obviamente que a mayor distancia hay un decaimiento por distancia, hay otros fenómenos de refracción de ondas. Bueno, a lo que voy es que el terreno también es una variable dentro y la tenemos que contemplar en nuestro diseño, ¿sí? Obviamente, muy simplificatoriamente lo contemplamos, ¿sí? Así que bueno, entonces, en función de todo esto que hemos visto, terreno, ductilidad, periodo fundamental de la estructura y bueno, y las características de la estructura básicamente, o sea, tenemos características del terreno, características de la estructura y bueno, y lo que decía también de las incursiones en el campo inelástico, todas esas van a ser variables que vamos a utilizar para, o sea, que no es que nosotros utilizamos, sino que el reglamento utiliza para hacer los espectros
de diseño. Esto es un espectro de respuesta para un sismo, pero nosotros no vamos a utilizar estos, sino vamos a uno de diseño, que el reglamento nos dice, utilicen este que es muy suavizado, es muy fácil, no tiene estos picos ni nada, ¿sí? Así que vamos a ver cuál sería, ¿sí? Bueno, los espectros de respuesta son primero, ya más o menos visto, son gráficas de un conjunto de respuestas máximas de diversos osciladores de un grado de libertad, ¿sí? Los cuales son sometidos a registros sísmicos. No sé si se entiende eso, pero creo que ya lo habíamos hablado recién, ¿sí? Dependiendo de la variable a ser graficada, pueden ser espectros de desplazamiento, de deformación o de velocidad o aceleración, ¿sí? En función del periodo natural propio de cada estructura, ¿sí? Entonces hay un sismo en la base, ¿sí? Y para cada diferente periodo fundamental va a tener una respuesta oscilador diferente, ¿sí? En términos de desplazamiento, velocidad o aceleración, ¿sí? Los códigos de diseño definen espectros de respuesta tipificados basados en el análisis de información recopilada de la respuesta de múltiples edificaciones, ¿sí? O sea, básicamente basados en los sismos de cada país, es lo que como arman el espectro de diseño. O sea, aquí tiene el INPRES, es el que estudia aquí en Argentina, y es el que ha elaborado el espectro de respuesta, bueno, para Argentina. Bueno, ¿no quiere venir más por aquí? Aquí está. Once y cuarto. Sí, me estoy demorando. Ah, no, pero hemos empezado 1:30. Bueno. Entonces, si se grafica el comportamiento de un sistema de propiedades conocidas, podrán fácilmente determinarse sus máximos, los cuales serán iguales, ¿sí? A las ordenadas espectrales para cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, para cada uno de los periodos vamos a ir graficando los máximos, vamos a ir obteniendo, eso ya más o menos lo hemos visto antes. La cuestión es que se tienen que analizar múltiples sismos, porque cada sismo va a afectar de manera diferente a, como les decía, cuando coinciden cuando hay un fenómeno que se llama de resonancia, que cuando el sismo tiene prácticamente el mismo periodo que la estructura, se produce la resonancia, ¿sí? ¿Te da el aire ahí? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos periodos largos. Aquí ven este espectro de respuesta máxima es el amarillo. Seguro este amarillo tenía frecuencias largas, por eso es que afecta más a las estructuras largas. En cambio el verde, tal vez tenía frecuencias cortas, por eso no lo ha afectado tanto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se produce la resonancia? No sé si les he dado el ejemplo que siempre doy en la clase anterior, que el edificio, vamos a analizar al revés, como un péndulo invertido, como una hamaca. No sé si le había dado ese ejemplo. Bueno, entonces cuando la hamaca tiene ya su propio periodo, ¿sí? Cuando nosotros, el sismo, empuja esa hamaca, ¿sí? Lo puede empujar de diferentes maneras. Lo más desfavorable es cuando le empuja con el mismo periodo que tiene la hamaca, ¿sí? Entonces ahí se produce la máxima velocidad, aceleración, desplazamiento, cuando coinciden y cuando hay resonancia entre el sismo y la estructura, ¿sí? Entonces, por eso hay que analizar múltiples sismos, porque no todos lo van a afectar de la misma manera a cada una de las estructuras. Y en función de eso se suaviza, ¿sí? La respuesta, y se hace este espectro de respuesta que está mucho más sencillo de trabajar que estos espectros. Este es el de diseño, que estos serían los espectros a cada uno de los sismos, que son bastante más complejos, ¿sí? ¿Se ha entendido eso? Sí, bueno,
eso es lo que quería que entiendan, como para que ahora entendamos qué es lo que hacemos en el reglamento, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en el reglamento? Porque, bueno, aquí les hago ver esta publicación de LinkedIn. Viste el otro día que estaba linda. Cómo se construye un espectro de respuesta, ¿sí? Hay un sismo, hay diferentes osciladores de un solo grado de libertad, ¿sí? Y cada uno va a tener una respuesta diferente. Pero a nosotros nos va a interesar los máximos nada más. Bueno, en valores absolutos también. Esos picos son los que nos interesan. Y bueno, y esto sería el espectro de respuesta, ¿sí? Para cada periodo, ¿cuál es el máximo? ¿Sí? Bueno, este sería de desplazamiento, ¿sí? Bueno, si es que hubiera otro sismo, se traza otro sismo se traza otro, y después se hace el de diseño, ¿sí? Después, bueno, había otro video, pero este me pareció más interesante. ¿Quieren que hagamos una pausa? Una pausa y seguimos. Y yo voy a preguntar a los camarógrafos qué hacemos. Pero ahora faltaría ver el reglamento, qué es lo que hace. Y ya comenzamos a insertar la carga sísmica. Vamos a ver si llegamos, ojalá que sí. Así que bueno. ¿Cómo vamos, Facu? ¿Está duro el sábado?